cómo es la iglesia de Cristo, cómo debe ser, qué dice la Biblia acerca de la iglesia. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1 y 2. Filipenses, capítulo 1. Versículo 1 y 2. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está escribiendo a la iglesia que él fundó hace unos años atrás. Él había compartido el Evangelio en Filipos y de ahí había surgido una iglesia. Sin embargo, algo que tenía claro Pablo es que la iglesia, aunque él había fundado, no era de él. La iglesia de Filipos no era de Pablo. Que la iglesia de Filipos era del Señor. Por eso él se llama a sí mismo no como la cabeza o como el fundador o como el director o como el dueño de la iglesia, sino que se describe a sí mismo como siervo de Jesucristo. Un principio importante que nosotros debemos tener en mente es que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, no es un pastor, no es un apóstol, es Jesucristo. La palabra que Pablo usa ahí cuando dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, es la palabra doulos, que significa esclavo. Está diciendo nosotros somos pertenencia de Jesús, le pertenecemos a Él. Tristemente hoy la iglesia a veces no entiende quién es la cabeza. Y han surgido muchas personalidades dentro de la iglesia. Grandes pastores, grandes músicos, grandes conferencistas. Pero en la iglesia de Jesucristo solo hay un grande. Los demás todos somos siervos. El único grande es Jesús. Él es el dueño, Él es la cabeza. Por lo tanto, la iglesia debe seguir a Jesucristo. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Él reconoce que la iglesia es de Jesucristo. Él es la cabeza. Y todos nosotros solo somos siervos de Él. Me gustaría que fuéramos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Jesús estaba conversando con sus discípulos y preguntándoles, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y bueno, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y el Señor le hizo una declaración sobre la iglesia que iba a surgir, porque todavía no existía en ese momento. Le dice en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está hablando de la iglesia que iba a ser edificada sobre Él mismo, sobre Él como la roca. Y sobre esta roca edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia. Hermanos, ¿de quién es la iglesia? Es de Jesús. Yo quiero que piensen las implicaciones de eso. Eso significa que la iglesia no existe para complacer a su membresía.
No importa si le gusta o no le gusta lo que Jesús dijo que debíamos de hacer como iglesia. La iglesia no existe para complacer a su membresía. La iglesia existe para complacer a su cabeza, que es Cristo. La iglesia tampoco existe para complacer a la cultura. No estamos aquí para que la gente le guste, la gente de afuera le guste la iglesia. La iglesia existe solamente para una cosa, para complacer a Cristo. Él es el dueño de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, la misión de la iglesia debería de ser conocer el carácter de Cristo, conocer la voluntad de Cristo y hacer todo para la gloria de Cristo. Este es el ministerio de la iglesia. ¿Qué debe predicar la iglesia? A Cristo Jesús. ¿Qué buscamos cada domingo? Que como iglesia conozcamos quién es Jesús y cuál es su voluntad. Porque si conocemos a Jesús y conocemos su voluntad, entonces todo lo que hagamos como iglesia va a traer gloria a Cristo. La iglesia no está para enseñar sobre prosperidad económica, la iglesia no está para enseñar sobre éxito profesional, la iglesia no está para enseñar motivación personal, la iglesia está para darnos a conocer a Cristo y su voluntad, porque Él es la cabeza de la iglesia, Él es el centro de la iglesia, Jesús es la cabeza. Hermano, ¿por qué viniste esta mañana? ¿Por qué estás aquí? Yo espero que sea porque amas a Jesús, porque Él es la cabeza de la iglesia. Todos nosotros solo somos siervos de Él. Y cuando una iglesia exalta a un siervo, cuando una iglesia exalta a un pastor, cuando una iglesia exalta a un predicador, cuando una iglesia exalta a la música, entonces está haciendo de lado su cabeza. El único que debe ser exaltado en la iglesia es Cristo Jesús. Y todo lo que hagamos como iglesia debe ser para Cristo Jesús. Cantamos para Él, estudiamos de Él, servimos a Él, porque Él es la cabeza. Y mientras Cristo sea la cabeza, hermanos, nosotros vamos a tener una iglesia bíblica. Vamos a estar en el camino correcto. Pero en el momento en que empecemos a exaltar a los siervos de Dios y a los músicos y a las actividades y a los programas, entonces nos vamos a desviar del propósito de Dios. Que Cristo es la cabeza de la iglesia y debemos de tenerlo siempre presente. Ahora vamos a pensar un poco en el cuerpo. La iglesia tiene una cabeza que es Cristo y la iglesia también tiene un cuerpo. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios sobre el cuerpo. Volviendo a Filipenses capítulo 1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo usa la palabra santos para describir a la iglesia. La Biblia dice que su iglesia es compuesta por los ¿quiénes? Lo leo otra vez. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Entonces, ¿cómo llama la Biblia a los miembros de la iglesia? Santos, santos. Así nos llama, santos. Si yo soy miembro de la iglesia, entonces yo soy santo, santo. Y esto es algo que poco se dice en la iglesia hoy en día. Pero la verdad es que si hay un adjetivo para la iglesia, si hay una palabra que debería de describir a los creyentes, es la palabra santos. Porque adoramos y seguimos a un Dios que es santo. Así que esta debe ser una característica de la iglesia de Jesucristo, es una iglesia santa.
Ahora dice acá, santos en Cristo Jesús. ¿Cómo sucede esto en nuestra vida? ¿Cómo es que somos santos en Cristo? Vamos a ir al libro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2, 14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo viene la santidad a mi vida? La santidad viene por obra de Cristo Jesús, por medio de la fe en Jesús. Cuando yo me arrepiento de mis pecados y pongo mi confianza no en mi justicia, sino en la obra de Cristo en la cruz, la Biblia dice que el Señor me perdona, me purifica, me santifica. A esto llamamos una santidad posicional. Es el lugar donde Dios nos puso por el sacrificio de Jesús, por medio de la fe. El Señor me declara una persona santa. Ahora, hay una santidad también que es una santidad práctica. Tenemos una santidad posicional que viene por medio de la fe en Cristo Jesús, por la obra de Él. Pero también hay una santidad práctica. Y esta santidad tiene que ver con la disposición nuestra de apartarnos del pecado. Todo aquel que ha nacido en Cristo Jesús es santificado, pero también es llamado a apartarse del pecado. Cristo nos limpió del pecado, pero ahora también es nuestra responsabilidad permanecer en esa santidad y crecer en ella. Si yo tengo la santidad posicional, entonces la santidad práctica debe empezar a manifestarse en mi vida. Hay muchas personas que dicen, no, yo soy santo por el sacrificio de Jesús, así que puedo vivir como yo quiera. Pero eso no es cierto. Todo aquel que ha sido santificado por Cristo, entonces tiene que empezar a vivir una vida que refleje su posición en Cristo Jesús. Vamos a ir a el libro de Efesios 2. Versículo 8. Efesios 2, versículo 8 en adelante dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, pero somos salvos con un propósito. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios te salvó? Dios te salvó para buenas obras, para que seamos santos delante de Él, para que dejemos el pecado. Nosotros no somos salvos porque hacemos todo bien. Nosotros somos salvos por la obra de Cristo, pero somos salvos por la obra de Cristo para crecer en santidad, para dejar el pecado. Yo no sé cómo está tu vida esa mañana, pero yo quiero decirte que la iglesia de Jesús es una iglesia santa. Y si no puedes describir tu vida así, hay una buena noticia. Y la buena noticia es que la misericordia del Señor es grande. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y aún su gracia no se queda solo en su perdón. También nos ha dado la provisión de su palabra. En el libro de Juan, capítulo 15, en el versículo 3, el Señor le dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra
que os he hablado, el Señor nos ha dejado su palabra. ¿Para qué? Para que podamos crecer en santidad. Y yo quiero decirte que si permanecemos en la oración y en la palabra, también vamos a crecer en la santidad, porque la palabra del Señor nos purifica. Vamos a volver una vez más a Filipenses. Vemos que la iglesia de Jesucristo es una iglesia santa. Ahora hay otro principio en cuanto a la iglesia. La iglesia de Jesucristo es santa, pero también es una iglesia que está compuesta por la iglesia local. Voy a explicar un poco de esto. Dice Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Esto es importante. Esto es importante, muy importante. Te voy a explicar por qué. Cuando uno viene a los pies del Señor, uno es incluido dentro de la iglesia de Cristo. Ahora, hay una iglesia de Cristo que es universal, que es formada por todos los creyentes, en todos los lugares, en todas las edades. Todos los que han confiado en Cristo Jesús son parte de la iglesia universal, y un día el Señor nos va a congregar en los cielos. Un día vamos a estar con Él, toda la iglesia juntos, de todos los lugares, de todas las edades vamos a estar con Él. Pero yo quiero decirte una cosa, que la iglesia universal está compuesta por el conjunto de iglesias locales. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted es parte de la iglesia universal de Jesucristo, también debe ser parte de la iglesia local. Hay muchos que dicen, no, yo tengo una relación con Dios, yo soy parte de la iglesia de Cristo, pero no asisto a ninguna. Yo no necesito ir a la iglesia, ahora veo los mensajes por YouTube. Tenemos un canal de YouTube, puedes suscribirte, Impacto, ¿verdad? Honduras. Está bueno ver los mensajes por YouTube, pero eso no quita mi responsabilidad de pertenecer a la iglesia local. Si usted es parte de la iglesia universal de Cristo, también debe tener un compromiso con su iglesia local. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, 25, hay un pasaje que conocemos, puede buscarlo si quiere. Dice que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿usted tiene la mala costumbre de no congregarse? ¿De venir una vez al mes cuando hay Santa Cena? ¿O de venir cuando hay una fiesta especial en diciembre y en Semana Santa? Eso es una mala costumbre. Como creyentes, nosotros debemos hacer de nuestra vida, en nuestra vida, el compromiso de participar cada semana en la reunión de la iglesia. Mira, desde que comenzó la iglesia, ellos se reunían el primer día de la semana, todas las semanas, para compartir juntos, para adorar al Señor, para estudiar la palabra. Si yo soy parte de la iglesia de Jesús, entonces yo debo de tomar el compromiso de asistir fielmente a la reunión de la congregación cada semana. Esto es parte de la iglesia de Jesús. Ese es parte de mi compromiso, congregarme cada semana, y que no sea una carga en mi vida, que no sea algo religioso, pero que sea algo del corazón, por amor a la cabeza que es Cristo. Porque yo soy parte de la iglesia, entonces yo quiero ser fiel en venir cada semana a congregarme con mis hermanos, a verlos, a adorar juntos, a escuchar la palabra de Dios. Así es la iglesia de Cristo. Vamos a continuar. Entonces, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y luego dice, con los obispos y diáconos. Con los obispos y diáconos. Aquí hay algo importante en cuanto a cómo es la iglesia. Mira, la iglesia no solo es un grupo de creyentes que están ahí, que tienen alguna actividad juntos, no. La iglesia de Jesús tiene un lugar donde se juntan
En el primer siglo la iglesia se juntaba en las casas, pero a medida la iglesia fue creciendo, fue adquiriendo sus lugares más grandes, más espaciosos, donde se juntaban. Ahora, la iglesia de Cristo, además de tener un lugar donde se reúnen, también tiene un liderazgo espiritual. Tiene obispos y tiene diáconos. Déjame explicarte eso un poco, porque es muy importante. Hay muchas personas que van a un grupo casa y dicen, esto es la iglesia, esto es un grupo casa. O van al grupo de damas y dicen, esto es la iglesia. No, eso no es la iglesia, es un grupo de damas. La iglesia de Jesucristo está dirigida, guiada por un liderazgo bíblico. No es solo un grupo de creyentes que se reúnen para orar o para estudiar la Biblia. Es una comunidad de creyentes que está comprometida entre ellos y está siendo guiada por obispos y por diáconos. Eso es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene liderazgo espiritual, tiene autoridades. Y de eso está hablando Pablo. Es de los santos que están en Filipos con sus obispos y sus diáconos. Esto es la iglesia de Jesús. Así funciona. Mira que este liderazgo también es un liderazgo plural. No dice con su obispo, no dice con su diácono, dice con sus obispos y con sus diáconos. No es una persona que dirige la iglesia, es un equipo de personas que dirigen la iglesia y que tienen un liderazgo o tienen una autoridad bíblica. Siempre se habla de ancianos, pastores, en plural en el Nuevo Testamento. Si ustedes estudian sobre los ancianos y los pastores, nunca es un solo anciano, nunca es un solo pastor, siempre es un equipo de ancianos y pastores. Hermanos, a veces vemos la autoridad bíblica o la autoridad espiritual como un estorbo en nuestra vida. Muchas veces vemos a los pastores y a los ancianos como las personas que están ahí para dificultarnos y hacer nuestra vida más difícil. Y es cierto, yo quiero decirte que en muchas iglesias los pastores se enseñorean de la gente, se aprovechan de la gente, usan a la gente como sus esclavos. Pero de eso no está hablando la palabra de Dios. Está hablando de un liderazgo bíblico que debe ser una bendición para la iglesia, que está para servir a la iglesia de Jesús. Entonces, vamos a pensar por un momento en la función de los obispos. Primeramente, dice obispos. La idea de la palabra obispo acá es el que supervisa, el que ve, el que está pendiente. Es como una de las funciones del pastor que ve a su rebaño, está velando por ellos. Estos son los obispos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a su función. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 2 y 3 dice, apacentar. Bueno, voy a leer del versículo 1 para que vean. Está hablando de los ancianos. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gracia que será revelada. Apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, ¿cuál es la función del anciano? Apacentar la iglesia de Dios. Es llevarla a pastos verdes, es enseñarles la palabra, es aconsejarles en base a la palabra. No es aprovecharse de la iglesia, no es poner a la iglesia a servirles a ellos, es aconsejarles en la palabra de Dios, es darles el consejo de Dios a través de su palabra.
apacentarlos, ser ejemplo. Esta es la tarea de los obispos. Vamos a encontrar otra de las tareas de los obispos, de los ancianos, en Hechos 20. Hechos, capítulo 20. En el versículo, Hechos 20, en el versículo 17, Pablo manda a llamar a los ancianos. Dice, versículo 17, enviado pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y en el versículo 28, habla acerca de las cosas que le encomienda. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Cuál es la responsabilidad del obispo? Además de apacentar la grey de Dios, es cuidar la iglesia. ¿Cuidar la iglesia de qué? De los lobos, de estas personas que vienen. Hacer de la iglesia del Señor un medio de vida. Estas personas que están enseñando por ganancia deshonesta, que están introduciendo la mala doctrina, es obligación del anciano detener a esas personas. Es obligación del anciano aplicar la disciplina bíblica. Es obligación del anciano cuidar de la pureza de la doctrina. Para eso están los ancianos en la iglesia. Ahora vamos a pensar un poco en la obligación de los diáconos, ¿verdad? En Hechos, capítulo 6, versículo 2, la iglesia empezó a experimentar algunos problemas. La iglesia estaba creciendo mucho. Muchos dicen que la iglesia de Cristo pues debe ser una iglesia pequeña. Pero la verdad, hermanos, eso tiene muy poca base bíblica. La iglesia de Cristo es una iglesia que crece, que se expande, que envía misioneros. Así es la iglesia en el libro de los Hechos. Y esta iglesia en el libro de los Hechos estaba creciendo mucho y empezaron a experimentar problemas. Vamos a leer Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. En ese momento la iglesia estaba alimentando de todas las viudas de todas las personas, era una costumbre. Sin embargo, Pablo más adelante corrige esta situación porque no es correcto. Pablo nos enseña y nos dice que los que deben de cuidar primeramente de las viudas deben ser sus familiares, y agrega: si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sin embargo, en ese tiempo todavía la iglesia estaba cuidando de todas las viudas de todos. Y los apóstoles se miraban limitados en la predicación de la palabra a causa de estar atendiendo las necesidades del ministerio. Entonces la historia nos muestra acá que ellos eligieron 7 varones llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pudieran ayudarles con las tareas del ministerio, con estas funciones administrativas, logísticas.
para que ellos pudieran ocuparse de la palabra de Dios y de la oración. ¿Cuál es el trabajo entonces de los diáconos en la iglesia? Es ocuparse de todas estas cosas del ministerio, del cuidado de las cosas del Señor, del servicio. ¿Para qué? Para que los ancianos puedan dedicarse ¿a qué? A la palabra del Señor, a la consejería, a la enseñanza. Para que ellos tengan la libertad de poder enfocarse en ese trabajo que es cuidar las almas. Y los diáconos juegan un papel muy importante para que los ancianos, los pastores puedan tener la libertad de enfocarse en esta área. Volviendo a Filipenses, capítulo 1, ahora vamos a ver el versículo 2. Es el último versículo que vamos a ver esta mañana. El versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo ya nos habló acerca de cómo debe de ser el carácter de la iglesia, hablando de que somos santos. También nos habló acerca de sus autoridades, de los obispos y de los diáconos. Y ahora nos va a hablar de dos características que deben marcar la vida de la iglesia. Y la primera es la gracia de Dios. ¿Cómo debemos ser como iglesia? Una iglesia llena de gracia. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Somos transformados por la gracia de Dios. Él nos santifica, Él nos cambia por su gracia. La gracia es el favor de Dios para con nosotros, un favor no inmerecido. ¿Cómo debería ser la iglesia? Un lugar lleno de gracia. ¿Cómo deberíamos ser nosotros los cristianos? Personas llenas de la gracia de Dios. Que pudieran decir la gente: mira, la iglesia Impacto es un lugar lleno de la gracia de Dios, lleno de amor, de misericordia, de compasión. Jesús dijo, el libro de Juan en el capítulo 3 describe la obra de Jesús, porque no envió Dios a su Hijo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús vino a salvarnos, es su gracia. Y la iglesia de Jesucristo debe ser un lugar lleno de gracia. Yo quiero preguntarte esta mañana: ¿somos una iglesia llena de la gracia de Dios? ¿Estamos buscando la salvación, la restauración de los demás? ¿Estamos orando y trabajando por la salvación de otros, porque sean restaurados? Ese es nuestro trabajo, hermanos, como iglesia. La iglesia debe ser un lugar lleno de la gracia de Dios. Para eso estamos acá. Y la otra cosa que pide Pablo es la paz. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra característica de la iglesia es que debe ser un lugar lleno de paz. ¿Quiénes son las personas más pacíficas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes tienen paz para con Dios? ¿Quiénes son? Somos nosotros. ¿Quién tiene la paz de Dios en su corazón? Somos nosotros. ¿Debería ser la iglesia un lugar de pleitos? ¿Debería ser la iglesia un lugar de resentimientos, de ataques, de búsqueda de poder? No. La iglesia debe ser un lugar lleno de gracia y lleno de paz. Así es la iglesia de Jesús. Así que, cuando veas dos hermanos peleando, ¿qué debe hacer usted? ¿Sabe qué hacemos? Decimos, me voy con este, dice. Pero si yo tengo la paz de Jesús, ¿qué debo de buscar entonces? La reconciliación de mis hermanos. Somos llenos de la paz del Señor, emisarios de la paz del Señor, y estamos aquí para llamar a la gente a la paz con Dios y unos con otros. Eso es la iglesia. Como cristianos no buscamos lado,
buscamos la paz, la reconciliación. Así debe ser la iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia llena de gracia. No significa que no es una iglesia que está para juzgar a la gente. Y es una iglesia llena de paz. No estamos para pelear entre nosotros. Estamos para unirnos, para reconciliarnos. Terminando. Solo quiero recordarles que somos como iglesia llamados a ser, vamos a decirlo un poco más fuerte, como con convicción. Somos llamados a ser santos. Y si hay cosas en tu vida que sabes que estás practicando que no están bien, yo te ruego, como siervo del Señor, que en esa mañana puedas en arrepentimiento confesarle al Señor esas áreas. Y en dependencia al Señor y en dependencia a su palabra, que camines este año de manera diferente. Que te esfuerces por despojarte de todo peso y todo pecado que te asedia en esta carrera. Que este 2018 sea un año de obediencia al Señor, de santificación. Segunda cosa, la iglesia universal está compuesta por la iglesia local. Y si usted es parte de la iglesia universal de Cristo, quiere decir que tiene un compromiso con su iglesia local. Yo quiero animarle este año a no ser de los que llegan una vez al mes a la iglesia, o de los que vienen cuando no tienen frío. Yo quiero animarle a estar aquí cada domingo. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con el Señor de ser fieles en nuestra iglesia local. Quiero también recordarles que como iglesia tenemos líderes espirituales que nos guían a través de la Escritura. Ellos son un regalo de Dios para la iglesia. El Señor nos ha dado personas así que nos guíen en la palabra. Hermanos, ore por sus líderes. Reconozca quiénes son los que los presiden en el Señor. ¿Quiénes son estos? Reconózcalos. Búsquelos. Ellos están ahí para orientarles, para aconsejarles bíblicamente. A veces uno dice, yo soy un cristiano, pero yo no ocupo pastores, yo no ocupo nada. Eso no es cierto, eso no es bíblico. Necesitamos liderazgo bíblico. Haga uso de los pastores, de los ancianos, de los líderes de la iglesia, de los hermanos maduros. Busque consejo, busque dirección. Vamos a orar.